¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me he venido presentando en otros videos y para quienes no me conocen, me presento ahora. El día de hoy vamos a desarrollar un tema importante como es hablar de la psicología económica. Hablemos de psicología económica. Creo que analizar los vínculos entre psicología, economía, trabajo es fundamental hoy. Hay un campo de estudio del trabajo que es la psicología laboral, pero a lo largo del tiempo esta profesión ha tenido varios nombres. Se ha denominado psicología del trabajo, también se le ha denominado psicología laboral, otro nombre que se utiliza es psicología organizacional. Son algunos de los nombres que se le ha dado a este campo de investigación, a este campo profesional, a este campo técnico. Pero hoy quiero más hacerle énfasis en lo que es la psicología económica. Creo que es un campo que incluye a la psicología laboral, a la psicología organizacional, a la psicología del trabajo, a la psicología industrial. La psicología económica creo que es mucho más abarcadora de todos estos nombres, porque si bien la psicología comenzó como psicología industrial centrada en las industrias, hoy en día no solamente podemos hablar de industrias, porque también hay una psicología centrada en la economía primaria, en la psicología agrícola, en la psicología de la minería y también una psicología centrada en las empresas que tienen que ver con los servicios, en una psicología que está centrada en los bancos, en las instituciones financieras, en los mercados financieros, en los mercados tecnológicos, etcétera. Entonces, por eso es que más que hablar puramente de una psicología laboral, de una psicología organizacional, de una psicología industrial, podremos hablar más bien de una psicología económica, una psicología que entiende a los diversos actores y factores económicos, tanto en la economía primaria como en la economía secundaria, industrial y artesanal, en la psicología terciaria de lo que tiene que ver con los servicios y también en lo que tiene que ver con la psicología del consumidor, de los actores económicos, de los involucrados en la economía, en las relaciones de poder económico. Pues creo que hablar de psicología económica es mucho más enriquecedor, sí, que limitarnos únicamente a la psicología laboral y organizacional o limitarnos únicamente a lo que es recursos humanos. Creo que la psicología económica puede ser mucho más amplia y que ya muchos investigadores han venido hablando de la psicología económica. Por otro lado, hay que entender que la psicología económica está conformado por varios personajes. Por ejemplo, hay economistas que pueden aportar a esta psicología económica, pero también pueden haber sociólogos que aporten a la psicología económica, pueden haber psicólogos, psicólogos sociales, psicólogos laborales, psicólogos organizacionales o psicólogos industriales que aporten a este campo, incluso ingenieros industriales, ¿por qué no? Ingenieros de producción que aportan a este campo importante. Las mismas ciencias de la administración creo que aportan a estos campos, los economistas que ya mencioné. Entonces, hablar de psicología económica es centrarnos en los factores económicos del trabajo, de la producción, de la producción de bienes y servicios, y es mucho más enriquecedor. Y es un campo, como les decía, multi e interdisciplinario, ¿sí? Que enlaza las variables psicológicas de estudio, es decir, cuando hablamos de variables psicológicas nos estamos centrando en aspectos de los factores personales, emocionales, cognitivos, humanos, sentimentales, cognitivos, los factores del inconsciente, las necesidades humanas. Y cuando hablamos de la economía, estamos hablando del estudio de los factores de producción, del trabajo, del talento humano, de cómo se comporta el consumidor,
de cómo hacemos investigaciones de mercados, de los mercados económicos, de los mercados de trabajo, de los mercados financieros. Entonces es un campo muy amplio y enriquecedor, que incluye, como ya lo mencioné, a la psicología del consumidor, a la psicología del trabajo, a la psicología organizacional, ¿sí? Y a los actores que están involucrados en el sector económico. Por eso es que hablar de psicología económica es hablar de un campo multi e interdisciplinario, conformado por psicólogos, por sociólogos, por economistas, por filósofos, por politólogos, porque son variables que están ahí en estos vínculos y este diálogo entre la psicología y la economía. Vamos para no irnos muy digamos, en un sentido muy amplio, vamos a revisar algunos personajes que creo que pueden ser autores de la historia o actuales a lo largo del siglo XX y en estos 20, 22 años del siglo XXI que han aportado a la psicología económica. Yo he identificado algunos, esto es solamente una muestra de algunos personajes, youtubers, escritores, educadores, investigadores, asesores, que nos pueden servir para entender el campo de la psicología económica. Es una pequeña muestra, hay muchos más, hay muchos más. Yo pudiera hacer toda una historia del siglo XX de la psicología económica, pero vamos a hacerlo como un resumen de los principales autores, intelectuales, promotores, divulgadores de este campo profesional, la psicología económica. Antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me busques como Elvis Orellana Espinosa en YouTube, te suscribas al canal, actives la campanita si te interesan estos temas. Además, también ofrezco cursos en lo que es Udemy, cursos online sobre este tema, temas ligados a este de aquí, al emprendimiento, a la psicología del emprendimiento, a la psicología económica, psicología organizacional, psicología del trabajo, que son aspectos que están vinculados y relacionados. Entonces, puedes escribirme a través de las diferentes redes sociales, como ya te dije, YouTube, pero además estoy en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, en Instagram y a través del WhatsApp te puedes contactar. También tengo grupos de WhatsApp ligados a algunos de estos temas que si te interesa, pues me puedes contactar y yo te sumo a estos grupos y a estas comunidades de información y de aprendizaje sobre estos temas. Bueno, cerrando este paréntesis, revisemos a algunos de los principales autores que creo que es importante. Si nos vamos, digamos, a la historia, podemos irnos un poquito a la historia de lo que ha sido el siglo XX. Tenemos a importantes pensadores de lo que es la psicología y cómo se vincula la psicología con la psicología social y la economía. Por ejemplo, tenemos al mismo Elton Mayo. Creo que hablar de Elton Mayo es hablar de los padres de la administración, de los padres de la gestión y su enfoque de las relaciones humanas en la administración de empresas, en la administración de los negocios, en la administración económica, en la gestión. Entonces, Elton Mayo fue un psicólogo, médico, sociólogo, y profesor que sentó las bases para lo que es la administración centrada en las relaciones humanas. Es uno de los principales promotores de las relaciones humanas en la economía, en el trabajo. Entonces, la importancia de manejar los conflictos, las relaciones, la comunicación, las interacciones humanas en la economía, en el trabajo, en las empresas, en la producción creo que es importante conocer la vida y la obra de Elton Mayo. Creo que es uno de los principales autores en este sentido de fines del siglo XIX, pero especialmente en la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de 1920, 1930 hasta 1940. La obra de Mayo ha sido reconocida y que ha tenido un impacto hasta la actualidad en los últimos 70, 80 años la obra de Mayo ni siquiera es conocida por muchos gerentes, por muchos coordinadores de políticas económicas, de personas que se centran en la gestión del talento humano, en gerentes, en políticos o administración, los que administran la situación pública. Creo que es poco conocida las perspectivas de las relaciones humanas en la economía
sustentadas en las experimentaciones y en las investigaciones de Elton Mayo en algunas fábricas de los Estados Unidos. Entonces creo que es uno de los principales autores de los cuales hay que hablar de la historia. Pero además de él tenemos al mismo Solomon Asch, que hizo algunos experimentos en lo que es la influencia social, psicosocial, cómo la gente influye en otras personas y eso puede tener un impulso a la economía. Los experimentos en psicología social de Solomon Asch pueden ser muy interesantes para entender las dinámicas económicas, la psicología del consumidor, cómo se comportan las masas, la psicología del consumidor, los clientes. Creo que los aportes y experimentos de Solomon Asch son relevantes en este sentido. De igual forma, el médico, psiquiatra y psicólogo social Enrique Pichón Revier en Argentina fue uno de los pioneros de la psicología de grupos, de la dinámica de grupos. Hoy llamaríamos teoría de juegos, que es importante en la economía y en las relaciones de la sociedad en general, las relaciones de poder, las relaciones de política económica. Entonces creo que la dinámica de grupos, los grupos operativos investigados por Enrique Pichón Revier a mediados del siglo XX también creo que son importantes para entender las relaciones de trabajo, las relaciones económicas, las relaciones de poder económico que existen a nivel micro, meso o macro social. Entonces, son tres autores fundamentales. Pero de ahí también tenemos a Alvin Toffler, que fue un sociólogo, ¿sí? Que ha aportado mucho a lo que es el pensamiento económico, la psicología económica, las relaciones humanas. Él tiene un libro, Alvin Toffler escribió un libro por allá por fines de los ochentas y que ha tenido un impacto y que es poco conocido incluso. Este autor Alvin Toffler, que vivió entre 1928 y murió en el 2016, hizo la publicación de este libro en los ochentas, que es La Tercera Ola. También escribió otro libro que es El Shock del Futuro, que también es muy reconocido, y otros libros analizando lo que es esta economía digital, la sociedad digital, la psicología, dentro del comportamiento en la economía digital. Entonces creo que los aportes con este libro, especialmente La Tercera Ola de Alvin Toffler, este sociólogo y que aporta mucho a lo que es la economía, es muy, muy relevante en lo que es todo lo que está pasando en este momento. Fue un futurólogo y sociólogo, Alvin Toffler, y él pronosticó lo que está sucediendo en este momento, en el siglo XXI, con las empresas digitales, la inteligencia artificial, el tech data, los mercados financieros, la blockchain, todas estas tecnologías innovadoras. Creo que los pronósticos de Alvin Toffler en este sentido y que nos habló en este libro, La Tercera Ola, nos puede ser de mucha utilidad. Y de ahí tenemos a Milton Friedman, que también hizo grandes aportes desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, hasta los últimos años, 2000, estamos hablando de 2000, 2005, que vivió él y que hizo grandes aportes en la segunda mitad del siglo XX en cuanto a la economía de libre mercado, hizo grandes aportes en los temas económicos, financieros, en el monetarismo, en la teoría económica liberal, en los libres mercados, en las políticas económicas, fue un profesor, asesor de los gobiernos de Estados Unidos, parte de la escuela, uno de los más reconocidos como la Escuela de Chicago, muy criticado por sectores radicales de la economía socialista, de la política económica socialista y keynesiana, muy criticado por estos sectores, pero porque Milton Friedman fue uno de los grandes economistas liberales del siglo XX y que tienen un impacto incluso hasta la actualidad en algunos de los gobiernos. Pues creo que conocer la vida y obra de Milton Friedman, buscarlo en YouTube, buscar sus charlas, sus conferencias, sus entrevistas, creo que es muy, muy relevante. Y de ahí tenemos a Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas en los mercados financieros, en los temas del trading, de inversiones en bolsa, en la economía y en la especulación financiera, en la economía de libre mercado. Entonces, Warren Buffett es uno de los grandes referentes en lo que tiene que ver con mercados financieros, compra y venta de monedas. Incluso ahora estamos hablando del sector de criptomonedas.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el trading, con la economía en los mercados financieros, la inversión en los mercados financieros y cómo eso se conecta con lo digital, con la era digital, creo que los aportes en ese sentido de Warren Buffett, este inversionista, este gran empresario internacional, creo que es importante y hay mucha gente que está conectada con él. Nos sirve mucho para la psicología económica, para la sociología económica, incluso para lo que es la sociología política. Toda esa visión de Warren Buffett, creo que es importante difundirla y conocer la vida y obra de este importante inversionista y conocedor de lo que es los mercados financieros. Y si hablamos de hoy, en el siglo XXI, de lo que es la tecnología blockchain, la web 3.0, la web 3.0, la blockchain, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, hay que hablar de Thorsten Hoffman, que hizo algunos documentales. Thorsten Hoffman, ustedes lo pueden buscar en YouTube, sus documentales. Es un productor de cine, de documentales centrados en lo que es la blockchain, las criptomonedas, el Bitcoin y cómo funciona toda esa nueva economía. Es una economía centrada en el siglo XXI, una economía digital ligada a las criptomonedas. Creo que el concepto de criptomonedas surgida entre el 2008 y 2009, bueno, en realidad el concepto de criptomonedas y de criptografía surgió hace muchos años, en los 80s y en los 90s más específicamente, pero ya entre el 2008, 2010, 2015 se ha ido implementando esta visión de las criptomonedas. Hoy tenemos diversos eh, operadores de las criptomonedas, como el mismo Binance o Binance, como quieran pronunciarlo, las tecnologías blockchain, la economía digital. Entonces, sobre todos estos temas, ha hecho algunas producciones de documentales Thorsten Hoffman. Creo que conocer la vida y la obra de este importante cineasta que ha hecho documentales muy importantes de educación en este sentido, en la economía del siglo XXI, una economía digital centrada en las criptomonedas, en la tecnología blockchain, etcétera. Creo que hay que difundir cada vez más y eso nos impacta mucho en lo que es nuestra psicología, psicología económica, en el comportamiento del consumidor, en el comportamiento de los inversionistas, en el funcionamiento de la economía internacional, en la inversión, en lo que es divisas y los mercados financieros. Entonces creo que es uno de los importantes personajes que hoy en día hay que investigar sus documentales en YouTube. De ahí tenemos a Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es un economista, youtuber, tiene su propio canal de YouTube con el nombre de él. Juan Ramón Rayo, un economista español, liberal, eh, conocedor de los mercados, de la política económica internacional y cómo esa política económica nos afecta psicológicamente, cómo nos afecta a nuestras familias, afecta a nuestros sentimientos, nuestras emociones. Creo que es un analista de política económica y de economía muy importante, Juan Ramón Rayo, en esa perspectiva liberal de la libertad de las personas, del libre mercado. Entonces creo que Juan Ramón Rayo, en ese sentido, visitar su canal de YouTube, analizar su pensamiento sobre las criptomonedas, sobre la economía en general, creo que es importante. De ahí tenemos a Jürgen Klarik. Jürgen Klarik es un especialista en marketing y neuromarketing, especialmente en lo que es neuromarketing. Hoy en día, las neurociencias aplicadas al marketing creo que están revolucionando la economía internacional, cómo entender al consumidor. Ha publicado muchos libros, también es youtuber, Jorge Claric, tiene su propia plataforma en internet, su canal de YouTube, tiene su think tank, ha hecho algún documental también sobre la educación hoy en el siglo XXI, hace una crítica a la educación del siglo XXI, Jürgen Klarik, y es un especialista en neuromarketing, ¿sí? Y cuando hablamos de neuromarketing, tiene que mucho que ver las neurociencias con la psicología. La psicología es una de las ramas de las neurociencias, así mismo como la neurología, la psiquiatría, eh, que pues nos ayuda a entender a las personas. Y hablar de neuromarketing es hablar también de las personas, cómo se comporta la mente, el cerebro de un consumidor, el cerebro de la economía, el cerebro en el trabajo. Entonces, creo que verla
las conferencias, las charlas, los documentales, las producciones en video de Jürgen Klarik, creo que es importante. Sus libros también. Yo le he seguido con algunas charlas sobre neuromarketing, neuroventas. Creo que hay que conocer su vida y su obra. De ahí tenemos a Víctor Urrutia, es el psicólogo del trading, el psicólogo de la inversión en los mercados financieros. Trading quiere decir inversión en los mercados financieros, comercialización de divisas en los mercados financieros, en las acciones de la bolsa. Y creo que Víctor Urrutia es un youtuber muy importante, tiene su propio canal de YouTube como Psicotrading, pueden buscarlos ustedes en YouTube a este importante divulgador de cómo se complementa y se conecta muy bien la psicología con la economía y el trading. ¿Sí? El trading, cómo fomentamos esta economía de inversión en los mercados financieros, en la economía internacional, y cómo manejar nuestra psicología, la psicología de los inversionistas en este sentido para no perder dinero, cómo saber manejar nuestras emociones en la inversión en los mercados financieros internacionales. Y en ese sentido, Víctor Urrutia con su canal de YouTube nos ayuda mucho. He visto algunos videos de él, creo que es importante conocer su obra, su vida y aprender de él. Sí, por eso es que yo en este canal lo que busco es que más bien ustedes sigan investigando. Por eso les doy varios autores. Sí, y si queremos conocer sobre psicología económica, sobre cómo funciona la economía desde el punto de vista psicológico y cómo la economía impacta al mismo tiempo en la psicología de las personas, en sus familias, en sus relaciones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, creo que es importante conocer a estos autores. De ahí tenemos a Ana María Godínez, que es una mexicana. Ella es una especialista en lo que es talento humano, recursos humanos. Tiene su propio canal de YouTube, lo pueden buscar como Ana María Godínez TV, la televisión de los recursos humanos. Ahí te da tips sobre liderazgo, sobre relaciones humanas, cómo manejar el personal en una empresa, en la economía. Creo que es importante Ana María Godínez en ese sentido. Es una youtuber muy, muy reconocida. Su canal de YouTube es uno de los mayores especialistas en lo que es recursos humanos, gestión del talento humano, psicología del trabajo, psicología laboral, psicología organizacional. Y finalmente tenemos a Florencia Moro. Sí, Florencia Moro es una psicóloga, no tiene muchos suscriptores su canal, tiene su propio nombre, es un especialista en psicología, psicología sistémica, psicología social y ha seguido mucho las enseñanzas de Enrique Pichón Revier. Entonces creo que ir al canal de Florencia Moro, aprender sobre psicología, creo que a los gerentes, a los que deciden las políticas económicas, los presupuestos en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales, en los organismos internacionales, conocer de psicología social, creo que es fundamental. Y Florencia Moro en ese sentido nos genera muchos aportes, es una discípula de Enrique Pichón Revier. Y de ahí tenemos a otros personajes. No voy a ir profundizando, pero creo que es importante que ustedes lo conozcan. Gladys Adamson, Tomás Rodríguez Villasante, Adrián Sáenz, Saifeden Amus, Changpeng Chao, Vitalik Buterin, Abraham Maslow, Carl Rogers, Edgar Morin, Bill Ackman, Benjamin Graham, Charles Down. Creo que son algunos de los personajes que también asimismo hay que difundirlos si queremos entender la psicología económica, cómo se vincula la psicología con la economía con la psicología, hay que conocer algunos de estos personajes. Por ejemplo, Changpeng Zhao es el fundador de Binance, o de Binance, como quieran pronunciarlo, que es este exchange, este lugar de intercambio, esta plataforma internacional de intercambio de criptomonedas, ¿sí? Binance. Entonces, Changpeng Zhao, entre el año 2017 y 2018, fundó Binance o Binance, que es toda esta plataforma que ha revolucionado la economía internacional en los últimos 12 o 15 años, las criptomonedas, todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Ethereum, otras criptomonedas muy, muy relevantes también que han surgido y que están siendo reconocidas a nivel internacional, que no solamente es Bitcoin, ojo, no solamente es Bitcoin, que fue la primera, pero también hay otras criptomonedas
que cada vez están teniendo auge en los mercados financieros y creo que en la plataforma Binance de Changpeng Zhao, sí, de Changpeng Zhao, creo que está revolucionando lo que es el pensamiento económico, los paradigmas que tenemos de la economía. Y hay varias criptomonedas, como les decía, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Terra Classic, tenemos a Tether, entre otras. Entonces creo que el tema de revolucionario de lo que es criptomonedas nos está modificando nuestra forma de pensar la economía, los mercados, el dinero, cómo nos vinculamos desde nuestros pensamientos, emociones con el dinero, con cómo está fluyendo el dinero a nivel internacional, todo lo que es los análisis técnicos y el análisis fundamental de los mercados financieros, del trading, creo que es importante. Y por ejemplo, Saifedan Amos escribió un libro que se llama El patrón Bitcoin, un libro que se llama El patrón Bitcoin, que está revolucionando el pensamiento y la psicología económica. Saifeddin Amos escribió este libro, que lo pueden buscar sus resúmenes o comprar directamente el libro en las librerías o en Amazon, etcétera. Eh, lo que es el pensamiento económico y este libro que se denomina El patrón Bitcoin. El patrón Bitcoin es el libro de Saifedean Amos que creo que es importante conocerlo. Hay que difundir cada vez más, creo que este pensamiento. Y de ahí, por ejemplo, tenemos a Vitalik Buterin. Vitalik Buterin es un gran pensador de la psicología económica y creo que ha sido un innovador en lo que tiene que ver con las criptomonedas. Fue uno de los principales promotores de Ethereum, ¿sí? De Ethereum y la criptomoneda que es el Ether. Creo que después de Bitcoin, Ethereum es la segunda moneda más reconocida a nivel internacional y Vitalik Buterin es un programador, un pensador en este sentido, muy experimental, y creo que investigar sobre su vida y su obra es importante. Asimismo, tenemos a Adrián Sáenz, que es un youtuber que divulga lo que es la inversión, el pensamiento económico. Hay que seguir investigando a cada uno de ellos. También creo que Charles Down, en este sentido de conocedor de los mercados financieros, de la economía, es importante, Charles Down. Pero además también tenemos a pensadores sistémicos como Edgar Morin. Edgar Morin es un sociólogo que ha hecho grandes aportes a lo que es el pensamiento sistémico, la complejidad de los sistemas, las teorías de la complejidad, las teorías sistémicas, el pensamiento sistémico. Creo que es importante conocer a este sociólogo Edgar Morin, a este sociólogo francés. Y por supuesto, de ahí ya reconocidos como Abraham Maslow, un gran psicólogo de la teoría de las necesidades, las teorías de la motivación y lo que es la famosa pirámide de Maslow, que es una de las teorías más reconocidas en el mundo en lo que tiene que ver con necesidades humanas y muy utilizado el pensamiento de Abraham Maslow en lo que es marketing, en lo que es administración, en lo que es necesidades humanas, ¿sí? Incluso en lo que es psicología social, psicología organizacional, psicología económica. Abraham Maslow, un gran pensador. Y de ahí tenemos a otros, Carl Rogers, Tomás Rodríguez Villasante, Gladys Adamson, que también son importantes psicólogos que ustedes pueden investigar. Eso en cuanto tiene que ver con lo que es la psicología económica, ¿sí? Creo que la psicología económica involucra conocer sobre psicología industrial, sobre psicología laboral y organizacional, involucra conocer sobre psicología del trabajo, cómo están los mercados de trabajo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, conocer cómo funciona la economía de los mercados financieros, los mercados de servicios, los mercados educativos, los mercados de la salud, cómo funciona el libre mercado a nivel internacional y cómo se vinculan estos mercados con las relaciones humanas, con las relaciones sociales, como la psicología, cómo las relaciones sociales, las relaciones familiares, grupales, comunitarias, impactan en la economía local, nacional e internacional, y al mismo tiempo cómo las políticas económicas de las empresas,
de los gobiernos, de los organismos internacionales como la ONU, etcétera, como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, etcétera, impactan las, en la psicología, en las relaciones humanas. Como la economía, la política económica impacta en las familias, en la psicología, en las emociones, en el empleo, en el subempleo, en el desempleo. Y también es importante cómo la psicología económica involucra a esa capacidad de emprender, a la psicología del emprendimiento. ¿Sí? Entonces, todos estos factores tienen que ser estudiados por la psicología económica. Y pues aquí están algunos de esos personajes que es importante que ustedes investiguen su vida y su obra si quieren aproximarse al tema. Son algunos, es una muestra, como ya les dije. Bueno, con esto voy finalizando. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita, visitarme en mis diferentes redes sociales como Elvis Orellana Espinosa. Estoy en Udemy, que es una plataforma donde doy cursos online si es que quieres certificados de estos cursos. También estoy en Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Sí, pero principalmente te invito a mi canal en YouTube y a Udemy. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.